cortó la hoja que escrito su hijo. Sí, capaz mandarle con mosquito, no me vende todo que tiene dentro. Sienta, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ah? ¿No te escucho? Bueno.
¿Falta mucho o ya podemos arrancar? ¿Arrancamos nomás? Bueno, arranquemos nomás. Bien, recuerda que habíamos quedado nosotros ayer en esta diapositiva donde estamos viendo ahí el funcionamiento de un transformador. Vamos a repasar un poquito entonces. Para que funcione un transformador, ¿con qué lo tengo que alimentar? A su bobina primaria. ¿Con tensión o corriente alterna, verdad? ¿Qué pasa si le mando continua? Es un hermoso electroimán, no va a pasar más que eso. Y para que se induzca en el secundario, sí o sí tiene que haber un flujo variable. ¿Cómo se consigue el flujo variable? Es el flujo que va para un lado y vuelve, ¿no? Ahí está la flechita apuntando para un lado, después para el otro, después el cero. ¿Cómo se consigue ese flujo? A través de la corriente alterna que está circulando por esta bobina, que genera un campo que la sigue a la bobina, a la tensión alterna. Entonces ese campo luego, en esta otra bobina que está acá, induce una tensión. En este caso vemos que la bobina primaria es de más vueltas que la bobina secundaria. Entonces en este caso se trataría de un transformador de tipo reductor. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Sería un transformador de tipo elevador. Bien. Tengan en cuenta ustedes aquí siempre que aquí hay una relación. Por ejemplo, fíjense, esto tiene una cantidad de N1 de vueltas y esto tiene una cantidad de N2 de vueltas. Entonces, relación de transformación se conoce como a la diferencia entre N2, o mejor dicho, el cociente entre N2 sobre N1. Entonces, si nos da menos de 1, estamos hablando de que es un transformador reductor. ¿Por qué menos que 1? Bueno, si pongo N2 arriba y N1 abajo, como N2 es más pequeño, siempre me va a dar menos de 1. Y si fuese al revés, si este fuese más grande que este, estaríamos hablando de un transformador elevador y la relación, ¿cómo nos daría? Por encima de 1. O sea que siempre que nosotros dividamos la cantidad de vueltas del secundario sobre la cantidad de vueltas del primario y ese número nos dé mayor que 1, estamos hablando de un transformador de tipo elevador. Y si nos da 1, tiene igual. claro, tienen iguales. Existen esos transformadores que se llaman transformadores de aislación. Nunca va a ser exactamente la misma cantidad. ¿Por qué no va a ser la misma cantidad en el transformador 1 a 1? Porque también tenemos que considerar las pérdidas. Entonces siempre va a tener unas cuantas vueltitas más para compensar las pérdidas. ¿De acuerdo? Pero fíjense, si lo que queremos lograr en un transformador de aislación, que es el que tiene el primario igual que el secundario, lo que queremos lograr es que la tensión que tengamos acá la volvamos a tener aquí. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Alguien sabe para qué se usa un transformador de aislación, por ejemplo, en laboratorio de electrónica? Y para aislarlo de la corriente. Para aislarlo del neutro, para que no esté referido a tierra. Ya vamos a ver eso, fíjense. Vamos a dibujar acá, así nomás sencillo, un transformador de los que ustedes van a ver en la calle. Estos transformadores son de tipo trifásico en su gran mayoría, ¿verdad? Existen monofásicos, pero ahora vamos a considerar el caso general del trifásico como el que tenemos en la esquina de las manzanas, de los barrios. Bien. Fíjense que de aquí puede entrar 13.200 voltios, es el voltaje de transmisión más común que se utiliza aquí dentro de la ciudad, que es media tensión, puede ser 33.000 también, no importa, es un voltaje mayor. Pero realmente el que se usa es, queremos tener nosotros a la salida, queremos tener
¿Cuánto va a ser la derecha? 380, ¿verdad? 220, que es lo que nosotros... Bien. Pero fíjense que el neutro, esa referencia, estoy. Y a mí se me ocurre... Si a mí se me ocurre tocar la fase T, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, como está el neutro, mis pies van a estar referidos ¿a qué? A tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente eléctrica me va a ver a mí como una resistencia, va a venir por acá y va a cerrar el circuito por acá. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Claro. No la va a pasar para nada bien. Ahora fíjense, vamos a eliminar esta parte. Vamos a eliminar esta parte. Y vamos a poner, ahí tomando la fase T, un transformador de aislación. Perdón. Era entre... También se puede poner así, no es el caso si queremos. Un transformador 1-1 generalmente se le llama, ¿de acuerdo? Siguiente. Entonces, si yo tenía 220 voltios acá, ¿cuánto voy a tener acá? 220, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo toco uno de estos polos? Cualquiera. Fíjense que ahora ya no tengo el circuito referido a tierra, porque acá es lo que hay, una separación, porque esta bobina, la del primario, como ustedes ven en la diapositiva, no está conectada eléctricamente al secundario. No hay una conexión, no hay un alambre de aquí que se una con un alambre de allá, solamente hay una relación a través de un flujo magnético. Por lo tanto, no existe una referencia a tierra. O sea que si yo toco uno de los polos o toco el otro, a mí no me pasa absolutamente nada. ¿Y qué ventaja tiene esto? Por ejemplo, si estoy reparando una máquina, no sé quién le ha tocado reparar con televisor de los viejos que venían con el, decía chasis vivo. Eso filtro antiguo que decía chasis vivo significaba que ellos trabajaban con el vivo, o sea, con las partes conectadas al chasis. Era un peligro. Si vos no tenías este sistema, sin darte cuenta podías tocar un disipador y te pegaban bombazos. Entonces, fíjense que en un laboratorio es recomendable tener que el lugar donde nosotros trabajamos, el toma por lo menos con un transformador 1-1, para evitar cualquier tipo de accidente, porque estamos trabajando con ¿qué? Con el equipo destapado muchas veces y necesitamos necesariamente conectarlo. Entonces, de esta manera nosotros evitamos o reducimos, mejor dicho, el riesgo de electrocución. Ahora, si tocamos los dos polos, bueno, sí, obviamente nos va a pasar lo mismo que meter los dedos al enchufe, eso ya lo sabemos. De esta manera se evitan accidentes y otros problemas más que ya vamos a ver a continuación. Bien, entonces, este tipo de aislación que está aquí se conoce con el nombre de aislación galvánica. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese nombre, aislación galvánica. Porque cuando nosotros veamos el concepto de fuente de alimentación, que lo vamos a ver a continuación, ustedes van a ver que la fuente de alimentación tiene por un lado la entrada de 220 voltios, ¿verdad? Y por el otro lado tiene una salida de baja tensión, 12, 9, 6, 15, de lo que sea la fuente, 24. ¿Qué pasa si esa fuente falla? Se pone en corto en un componente y no existiese la aislación galvánica esta.
corro el riesgo de electrocutarme, de que los 220 voltios de la entrada puedan de alguna manera, por alguna falla de la fuente, llegar a la salida. Entonces, este tipo de aislación impide que eso suceda. Que por más que se produzca la falla que se produzca, no tengamos la tensión de línea presente en la parte de baja tensión. Si ustedes ven una fuente estándar, van a ver que generalmente tiene una división, ¿verdad? Así en la misma plaqueta marcada, donde dice hot y cold, generalmente en inglés. O sea, la parte fría y la parte caliente. La parte caliente sabemos que hay tensiones peligrosas. En cambio acá no hay ningún problema. Podemos meter el dedo sin problema. Acá no. Realmente existen estas divisiones. La mayoría de las fuentes a veces está marcada, a veces por una línea punteada. Bueno, tienen sus separaciones. Y ya vamos a ver por qué sucede eso, para qué sucede eso, y cómo se logra de que todos los componentes de la parte caliente, donde están los rectificadores, todo lo que es de 220, no entre en contacto, ni aún teniendo una falla, ni aún poniéndose en cortocircuito todo lo que está acá, con la parte de aquí. Vamos a ver cómo se hace. Bien. ¿Alguna duda sobre el transformador? Pregunten, ¿no? No tengan miedo de preguntar, adelante, con total confianza. No importa, como les vuelvo a repetir, que parezca tonta la pregunta. El transformador de aislación sirve cuando tenemos mucha corriente en la tierra. También, exactamente. Cuando hay problemas con la masa, con la tierra, se utiliza generalmente para aislar los equipos de esos disturbios que puede llegar a tener en la tierra. ¿Eso se ve individual o viene para muchos? Se puede poner a todo el taller, por ejemplo, Sí. o puedes tener uno conectado a un toma nada más, o puedes tener toda la planta aislada. Eso va a depender de cada necesidad. Pero es bastante importante, tengamos que tener un transformador 1 a 1, o por lo menos, bueno, un disyuntor de última, si no tenemos la posibilidad de tener el 1 a 1, ¿no? El disyuntor es fundamental. Ya vamos a ver más adelante también. Bueno, avancemos un poquito. Bueno, fíjense, aquí tenemos un capacitor. ¿Cuántas clases de capacitores hay? ¿Cuántos conocen ustedes? Algunos van a decir el capacitor, el ventilador, sí, es un capacitor. Después va a decir los tachitos esos que están en las plaquetas, sí, son capacitores electrolíticos. Después, yo conozco uno con forma de lentejita, también es capacitor. Pensé que hay muchas clases, ¿verdad? No hay un solo tipo. Hay capacitores que son polarizados y hay capacitores que son no polarizados. Los capacitores polarizados, obviamente ya sabemos con qué vamos a trabajar, con qué tipo de corriente, con qué tipo de tensión, ¿verdad? Si es polarizado, ¿con qué tipo de tensión vamos a trabajar? O sea, continuo. Y si es no polarizado, sirve para alterno. Yo puedo conectar un capacitor polarizado a la corriente alterna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría conectarlo? O sea, sin que sufra daño. Puedo, digamos, conecto, pero sin que sufra daño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede hacer eso o no? No, que lo ha hecho o el que ha testido. Curiosidad y ha experimentado con eso, ve que explota. O sea que hay que saber reconocer cuáles son los capacitores polarizados y cuáles son los no polarizados. Muchas veces van a encontrar que un capacitor en la fuente está volado, está completamente como petado, así explotado. Entonces ya tienen una idea de que ese capacitor está volado. Normalmente es un capacitor electrolítico, que es un capacitor polarizado. ¿Y qué puede haber sucedido para que ese capacitor vuele?
o se ha subido la tensión más de lo que tuviera, o le ha entrado alterna. ¿De acuerdo? Algo ha pasado que en vez de llegarle continua, le ha llegado alterna y ahí ha sucedido el problema. Ya vamos a ver de qué manera podría haber llegado a la alterna. Porque muchas veces uno ve el capacitor volado y dice, ah, son los capacitores nomás, cambio los capacitores, enchufo lo puede tener, ¡boom! Otra vez. Entonces, había otro problema. Entonces hay que analizar también por qué puede haber volado ese capacitor, que es una falla muy común. ¿Cuántas fuentes han abierto ustedes y han encontrado un capacitor volado? Casi el 90%. ¿O es su defecto inflado? Así. Bueno, vamos a ver por qué sucede eso. Y cómo proteger la fuente para que eso no le suceda de manera de capaz más ni menos un material aislante. O sea, por ejemplo, si yo agarro una moneda, le pongo un pedacito de papel y le pongo otra moneda, ya tengo un capacitor. Hagan la prueba, los que tienen, por ejemplo, el tester, el 39D, hagan la prueba si tienen dos moneditas, pongan dos monedas en papel y van a ver que van a medir una capacitancia. O sea que ya están fabricando ustedes un capacitor. Parece muy básico, pero es un capacitor. Entonces el concepto de capacitor es ese: una placa, un material aislante y otra placa. ¿Cómo tiene que ser esa placa? Conductora. ¿Y cómo tiene que ser el material del medio? Aislante. Siempre y cuando se cumpla eso, yo tengo un capacitor. O sea que, fíjense, si yo tengo un cable paralelo, ¿de acuerdo? Puede ser tipo taller, puede ser un cable interlock, cualquier cable paralelo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué tiene el cable paralelo? Tiene el conductor, ¿verdad? En el medio. El conductor por el medio y el aislante. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tenemos un capacitor ahí? Sí, porque se está cumpliendo la condición de que tengo una parte metálica conductora, otra parte metálica conductora y un aislante en el medio. O sea que cualquier cable que ustedes tengan paralelo es un capacitor. Ajá, o sea que si es un capacitor, algún efecto va a tener sobre la corriente que circula por él, porque ya no es un conductor perfecto, tiene una capacitancia intrínseca. ¿Algo me va a afectar? Sí, algo afecta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que además de un capacitor, ¿qué es un cable? Una resistencia también. ¿O no? Es una resistencia también, porque no tenemos un material perfecto, tenemos un material real, y ese material, por más que sea cobre, por más que sea plata, por más que sea oro, va a tener una resistencia, aunque sea pequeña, pero va a tener. ¿Y qué otra cosa también tenemos? Una pequeña inductancia, porque un cable se puede ver como una bobina también, de una sola vuelta. Es un cable, pero también tiene su inductancia. O sea que todos los cables, todos los conductores van a tener capacitancia, van a tener una inductancia y van a tener resistencia. Eso hace que ya los conductores no sean perfectos. Ahora la pregunta es, ¿y eso nos afecta? Cuando estamos hablando de 50 Hz, no nos va a afectar para nada. Pero cuando hablamos de 25.000 Hz o 50.000 Hz, a la frecuencia que están trabajando las fuentes switching, pará, ahí hay un problema. Ahí sí puede tener
relevancia todo esto. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces fíjese, entonces un capacitor es algo tan simple como dos placas de metal con un aislante en el medio. ¿Cuál es la ventaja del capacitor? O sea, ¿cuál es la virtud del capacitor, mejor dicho? La virtud del capacitor es que puede almacenar durante un pequeño tiempo tensión. Digo durante un pequeño tiempo porque los capacitores no son perfectos. Porque si este aislante fuera perfecto, podría aguantar mucho más tiempo. Pero no ser perfecto, tiene una pérdida y la carga va cayendo con el tiempo. No la puede mantener indefinidamente. Pero si estaríamos hablando de un capacitor ideal, ese sería un conductor perfecto, aislante perfecto, sería indefinida el mantenimiento de la carga. En este caso no va a ser así, va a mantener durante el tiempo. Si nosotros cargamos y solo se va a ir autodescargando con el tiempo. Bien, ahora fíjense, ¿qué pasa cuando empieza a circular corriente por ahí? Cuando empieza a circular corriente, fíjense, los electrones van desde el menos hacia el más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta placa que está aquí empieza a perder electrones. Ahora, ¿y qué pasa con esta otra placa? Se empieza a llenar de electrones. O sea, todo lo que sale de aquí, ¿a dónde va? Al otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Una placa polarizada positivamente, que es la de donde se han escapado los electrones, y la otra placa va a quedar polarizada negativamente. Y cuando yo desconecto la pila, como hay un aislante acá que no les permite volver a las cargas de un lado a otro, se van a mantener cargadas durante un determinado tiempo. Si fuese perfecto el aislante, ¿qué pasaría? Recién hemos dicho, quedaría eternamente. Como no es perfecto el aislante, van a empezar a circular los electrones de un lado a otro. Entonces, fíjense qué fácil cómo funciona un capacitor. Yo voy a poner un menos acá, todas las cargas negativas que estaban en esta placa, todos los electrones, se van para acá, perdón, poner un más acá, todos los menos se van para acá. Y del otro lado pasa lo contrario. Entonces nos quedaría a nosotros, ahí ven, nos quedaría a nosotros algo así. Fíjense, existe una migración de electrones y al final nos quedaría todo positivo de un lado y todo negativo del otro. Ahí diríamos que ya que el capacitor está completamente cargado. Fíjense cómo se escapan los electrones, y esto que está simbolizado con el signo más, ¿qué son? Nada, son huecos nada más. No tienen realidad física, nada más que uno los dibuja ahí como suponiendo que las cargas positivas van para allá, pero en realidad no hay cargas positivas, lo que se mueve solamente son las cargas negativas, solamente se mueven los electrones. Entonces salen los electrones de aquí, llegan aquí. Esto va a quedar polarizado positivamente y esto va a quedar polarizado negativamente. Y ahí podemos decir que nuestro capacitor está cargado. Los protones y los neutrones no están en ningún No se mueven porque están dentro del núcleo del átomo. Solamente se mueven los electrones que están en la periferia. Pero nosotros podemos decir que se movió un electrón para acá, es lo mismo que si se hubiese movido una carga imaginaria positiva para acá. Es la misma analogía. Pero en realidad, digamos, no es que se movió nada. Si vos medís, vas a ver que tiene una carga positiva, pero no es porque se movió una carga positiva de acá para acá, sino lo que en realidad se movió fue la carga negativa de aquí para este otro lado, creando este equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos una placa cargada con más y una placa cargada con menos, ¿de qué estamos hablando? De la diferencia de, habíamos visto en la clase 1, la diferencia de potencial. A ver, los que no han venido a la clase 1 vamos a repasar un poquito. ¿Qué es una diferencia de potencial entonces?
¿Qué ejemplo dábamos nosotros para entender bien la diferencia potencial? La del plano inclinado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las dos placas en un principio están equilibradas, tienen la misma carga las dos, están a la misma altura las dos placas, al mismo potencial? Nada, yo pongo una bolsa y se queda ahí. Ahora, cuando empieza a haber una diferencia potencial, ¿qué quiere decir? Que una placa baja y un movimiento de... Entonces se puede crear trabajo a través de una diferencia de potencial. Se puede generar energía. Porque fíjense, si en vez de las bolsas, hemos dado el ejemplo del agua, ¿qué pasa si el agua cae de una cascada sobre una ruedita? Que puede ser un molino de agua, por ejemplo. Ese molino puede mover un eje y ese eje puede tranquilamente estar adosado a una sierra, a una piedra para triturar, etcétera, etcétera, o hoy en día a un generador de energía. Así, gracias a esa diferencia de potencial que hay en el agua, nosotros podemos crear una diferencia de potencial eléctrica y transmitir a través de las redes de distribución. ¿De acuerdo? Bien. Siempre tiene que haber una diferencia de potencial para que podamos tener trabajo. Bueno, esto lo vamos a mover un poquito. Estas son las fórmulas de cálculo que no nos interesan todavía. Aparte les voy a dormir si les llevo la esto, ¿sabes qué? No los levanto. Vamos a pasar a algo más entretenido. Bueno, fíjense, potencia eléctrica. ¿Cómo se define la potencia eléctrica? Como el producto de V, que es la tensión, por I, que es la intensidad de corriente, ¿verdad? Bien. Si nosotros hacemos el producto de V por I, voltios por ampere, obtenemos una unidad nueva, que es el vatio. ¿De acuerdo? Es el vatio. Entonces, cuando estamos hablando de potencia, ¿en qué se mide? En vatios. ¿De acuerdo? Potencia eléctrica se mide en vatios. Bien. Entonces, cuando yo digo tengo una lamparita de 40 vatios, tengo una estufa que consume 1000 vatios, que es de 1000 vatios. Entonces ya tenemos la potencia necesaria que tenemos que tener para que eso funcione. Tengan en cuenta eso. Bueno, fíjense, entonces, la potencia es igual al producto de V por I. Ahora, si yo utilizo la ley de Ohm, ¿se acuerdan cómo era la ley de Ohm? El famoso viva la reina Isabel, el triangulito. Fíjense que puedo obtener las otras expresiones para la potencia. La primera Es un cambio de exponencial. Claro, mira, vamos a hacer así. Entonces la ley de Ohm decía viva la reina Isabel. Vamos a hacer un círculo acá, puede ser un triángulo también, no importa. Y decimos que P es igual a V por I. Bueno. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo V? Perdón, aquí era. No tengo V. Pero puedo medir la resistencia de mi estufa, por ejemplo, con el tester, y puedo medir la corriente porque tengo un amperímetro. Pero no tengo V, no sé cuánto es. Pero tengo como dato la potencia en vez de fabricar. Bueno, a ver, quiero reemplazar acá, ¿qué pasaría? Si yo reemplazo V acá, tengo que tapar, ¿a qué me quedaría? Igual. V es igual a R por I por I. ¿Verdad? Yo reemplacé V. ¿Se entiende ahí? Si me dicen que no, paramos. Yo reemplacé V acá. ¿V acá es igual? A R por I. Entonces,
R por I, por ahí que ya estaba de arriba, me quedaría así. Y por I que es igual, I al cuadrado, ¿verdad? 2 veces I. Entonces fíjense que una equivalente sería I cuadrado por N. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. En vez de reemplazar B, vamos a reemplazar I. Reemplazamos I. Fíjense acá. Vamos a hacer aquí. B es igual a B por. Reemplazamos I. Tapamos I. C sobre entonces, B por B, fíjense, estas son las tres formas equivalentes de calcular la potencia. ¿Y de qué va a depender que use una u otra? De los datos que tenga. Por ejemplo, si tengo la corriente que circula por una resistencia y tengo el valor de la resistencia, ¿puedo calcular la potencia que está consumiendo esa resistencia? Sí, vamos a dar el ejemplo este. A ver, fíjense. Tengo una resistencia acá. Si yo conozco el valor de S y también conozco el valor de I. Supongamos que tengo sus dos datos nada más. Tengo sus dos datos nada más. Me piden que calcule la potencia que circula por ahí. Supongamos que por acá circula 1 ampere, para hacerlo fácil, y la resistencia es de 10 ohmios, para hacerlo fácil. Tengo su valor. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cuál de estas ecuaciones yo utilizaría? Entonces, la potencia que está consumiendo esta resistencia y sería igual a ¿qué? I cuadrado, ¿que no? ¿Cuánto es I cuadrado? ¿I al cuadrado? 1 por 1? 1. Sería 1. Por 10 me da 10 ¿qué? Vatios. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, acá vamos a llegar a una conclusión muy importante. Si en lugar de 1 ampere acá, vamos a poner I1 acá, ahora vamos a poner I2, 2 amperes. Y vamos a poner uno más, I3. 3 amperes. Bien. ¿Qué opinan que va a pasar con la potencia? Si la resistencia se mantiene constante, pero aumentamos al doble la corriente, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con la potencia? ¿Se va a qué? Cuádruplicar. Mirá vos. No se va a duplicar, se va a cuadruplicar. Porque ¿qué es lo que van a tener ahora ustedes? Van a tener 4, ¿verdad? Por 10 es igual. ¿Y si tenemos 3? 9. Fíjense algo muy importante aquí. Nosotros sabemos que la potencia que se está consumiendo, que se está disipando en esta resistencia, tiene un límite. ¿Y quién nos da ese límite? La resistencia. Cuando ustedes van a la casa electrónica y dicen, dame una resistencia de un K2 vatios.
acá tienen una resistencia de un K de 2 vatios. ¿Qué significa eso? Que cuánto es lo máximo que puede disipar esta resistencia. 2 vatios. ¿Qué pasa si le pongo 3? Se va a recontracalentar y se va a quemar. Y te digo, bueno, no, dame una resistencia un poquito más grande. Bueno, te doy una de 3 vatios. Capaz que puede llegar a ser el mismo valor óhmico. En este caso no es el mismo, pero puede ser el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que esta, claro, puede disipar más vatios. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo hacer circular, en definitiva, un poco más de corriente por ella. Pero fíjense cómo es exponencial la diferencia de tamaño. Es grande, digamos, la de 3 con respecto a la de 2, ¿verdad? Bueno. Entonces, fíjense que cuando nosotros veamos en una plaqueta, qué grande, Luis, siempre atento, loco. Tiene espíritu de buena afición, Luis. Bueno, fíjense que entonces, cuando nosotros tengamos una resistencia en el circuito, ¿puedo reemplazar por una más chica? No. Por ejemplo, si alguien me dice, a ver, yo tengo una resistencia de 10 ohmios, pero es de 2 vatios, y no la consigo. Ah, pero justo tengo una de 1 acá. ¿La puedo reemplazar? No. Ahora si es al revés, sí, porque va a resistir, ¿verdad? Sí. O sea que yo una resistencia en un circuito, no lo puedo poner, no puedo poner una más pequeña, pero sí puedo poner una más grande. Siempre y cuando no sea una resistencia fusible. Porque hay veces que las fuentes switching usan en el primario una resistencia como fusible de bajo valor, de 0,1 ohmios, 0,2 ohmios, usan como fusible. ¿Y sabe por qué hacen eso? Por tacaño. Porque es más barato poner una resistencia que poner un fusible. Y porque les ahorra espacio en la plaqueta también. Entonces muchas veces van a ver que ponen una resistencia de fusible de muy bajo valor, que generalmente vuela, queda toda negra y después se rascan la cabeza y estoy diciendo, ¿y de qué valor era? No puedo saber. No importa. Cualquier resistencia de bajo valor que le pongan, de 0,1, 0,2, va a andar perfecto. Porque lo único que está haciendo es cumplir la función de fusible. Tengan en cuenta eso. Entonces vamos a llegar a la fuente y van a ver el caso. Bueno, entonces, fíjense. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Yo podría obtener la B acá. También, ¿verdad? Podría obtener la B. Pero a mí no me estaban pidiendo que calcule B. Me estaban pidiendo que calcule la potencia. Pero tranquilamente podría haber obtenido la B. Si quiero calcular la B que cae en esta resistencia, que está aplicada a esta resistencia, ¿cómo tendría que hacer? R por I. ¿Cuántos voltios sería? En el primer caso, en el segundo, y en el tercero, fíjense que en este caso, para lograr una tensión, una corriente del doble, lo único que tengo que hacer es duplicar la tensión, manteniendo siempre constante la resistencia, estamos hablando, ¿no? Fíjense. Entonces hemos dicho, para el primer caso, para tener una corriente de 1 ampere, ¿cuánto tendría que ser B? 10. ¿Seguro? No. ¿Y por R qué? 10. 10 voltios. Empiezan a ayudar, ¿no? Yo estoy tapando ahí
entonces sería la de 1. Y si yo quiero obtener 2, 20. Y si quiero obtener los 3, 30 ¿qué? Voltios, ¿verdad? Bien. Entonces fíjense que yo para aumentar la corriente, si va a circular por una resistencia, lo que tengo que hacer es simplemente aumentar la tensión. ¿De acuerdo? Pero, si yo aumento la tensión, aumenta la circulación de corriente, no voy a tener una linealidad con la potencia. Porque la potencia, en vez de aumentar linealmente, ¿cómo va a aumentar? Cuadráticamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo acá un 1 y lo duplico, en la potencia voy a tener 4 veces más. Si lo triplico, 9 veces más. Y si lo cuatriplico, 16 veces más. Y si lo quintuplico, 32. Y si lo sextuplico, 64. Fíjense que no es casualidad que esos números sean los mismos que de la memoria. Ustedes cuando van a